Se dijo que se firmaría en julio. Se dijo que una parte importante, 50 millones, irían a regadíos. Se dijo que otra parte, 50 millones, irían al Hospital de Cáceres. Se presupuestaron en el presupuesto de este año 200 millones de euros de la deuda histórica. ¿Dónde están esos ingresos ahora? ¿O cómo se han cubierto esos ingresos este año? Y ahora nos encontramos que en el último Consejo de Ministros se aprueba 40 millones de euros para Extremadura, es decir, los mismos que el año anterior. Y en los presupuestos del año 2015 vienen 40 millones de euros, es decir, los mismos que el año anterior. Y que no vienen como deuda histórica, sino que vienen como transferencias de capital a la Comunidad Autónoma de Extremadura para financiar distintos proyectos de inversión. Pero lo curioso del caso es que nos encontramos que el propio Consejo de Ministros, que aprueba esos 40 millones de euros, que vamos a aceptar que sean en concepto de deuda histórica, aunque no lo diga así, el propio Gobierno no lo reconozca así, el propio Gobierno te dice que tienes que destinar 12 a infraestructura, 8 a vivienda, 7 a promoción social, 9 a educación y cultura, 1,8 a turismo, a comercio. Oye, pues nos habíamos quedado que era para regadío. ¿No habíamos quedado que iba a ser para regadío y para el Hospital de Cáceres, fundamentalmente? Mira, en la vida se pueden cumplir las cosas o no cumplirlas, porque no todo depende de uno. Lo que no se puede es creer que los demás son tontos. Y llevamos desde el 8 de mayo viendo cómo mes a mes se han creído que somos tontos. Han estado preguntando los periodistas en ruedas de prensa cuándo la deuda la semana que viene, cuando encontremos un hueco, la semana que viene, cuando encontremos un hueco. Y ahora nos dicen que iba a ser en 4 años, pero si en 2 han puesto 40 y 40 este año y el que viene, habían puesto 40 al anterior, a base de 40 nos iremos a 10 años, ¿no? Y además, como no está reconocido como deuda histórica, no seremos nosotros, si gobernamos esta tierra después de mayo, los que vayamos a reconocer que eso es deuda histórica.